una larga pausa, y estamos de vuelta para continuar con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar para iniciar aquí. ¿Quién quiere tomar la palabra para orar? Que veremos que lo que queramos de dedicación, que pues a todos los hermanos que nos pueden venir, te pedimos que nos cuides a nosotros, que podamos, que nos vaya bien esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Dice: Pablo y Bernabé han entrado a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, y los oficiales de la sinagoga les han invitado a compartir la palabra. Esto es el Hechos capítulo 13, es donde ocurre esta historia. Y ahí, estando en la sinagoga, Pablo expone en su mensaje a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, lo cual requiere un análisis de nuestra parte, pues nos muestra una forma importante de predicar a Jesucristo. La lección pasada, la última que vimos antes de esta pausa, fue precisamente Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, después de haber pasado por Chipre y haber llegado a esta parte, la región de Galacia. Bien, vamos a ir viendo este pasaje. Vamos a leer la predicación de Pablo, pero que va del versículo 16 al 41. Vamos a leer un versículo cada quien. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, y los que temen a Dios, escuchen. De este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de sufrir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró 450 años. Por esto Dios le dio jueces hasta el profeta Samuel. Le pidió un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, el cual Dios también dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de saber las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron las escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. 29. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros le anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por
Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él le es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tengan, pues, cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerán aunque alguien se la describiera. Bien, este es el mensaje que Pablo da, aquí termina el mensaje, al menos podríamos decir, como algunos comentaristas dicen, es un resumen lo que Lucas nos ofrece, posiblemente fue más extenso el mensaje, pero esta es la parte que ha quedado para testimonio. Bien, Pablo dirige su mensaje a los hombres de ¿dónde? ¿Cómo los llama? De Israel y los que temen a Dios. Ok, a los hombres de Israel y los que temen a Dios. Él les dice que Dios fue quien escogió a sus padres y engrandeció al pueblo ¿en dónde? Egipto. En la tierra de Egipto, ¿verdad? O en Egipto. Está empezando a hablar sobre lo que hace Dios. Luego, con brazo fuerte, Dios los sacó de ella, de la tierra de Egipto, y por un periodo como de ¿cuánto tiempo? 40 años los soportó en el desierto. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Pablo continúa con un breve recuento de la historia de Israel que entró a Canaán, donde Dios destruyó ¿cuántas naciones? 7, ¿verdad? A los amorreos, a los heveos, a los heteos, a los jebuseos, a los cananeos. Me faltan 2 amorreos, creo que ya los dije. Bueno, 7 naciones que Dios destruyó en la tierra de Canaán. Para repartir la tierra como herencia a Israel. Esto llevó un periodo de ¿cuánto tiempo calcula? 450. Pablo nos da cifras cerradas, no entra en mucho detalle en ello, considerando 400 años en Egipto, 40 años en el desierto, 10 años en la conquista de Israel, 450, es más o menos como lo ubica el apóstol Pablo. Después Dios les dio jueces hasta ¿cuál? Ok, hasta el profeta Samuel. Samuel, tanto como juez como profeta, los demás no fueron llamados profetas, pero en su tiempo y debido a que los hijos de Samuel no eran muy rectos, el pueblo pidió un rey y Dios les dio ¿a quién? A Saúl, que realmente el nombre de Pablo, que es Saulo, es un derivado del nombre Saúl. Y Saúl era de la tribu ¿de qué? De Benjamín. Acuérdense, hablamos español, se llama Benjamín. Y Pablo era de la tribu de Benjamín también. Es decir, una especie de coincidencia, ¿verdad? Saúl de la tribu de Benjamín, durante ¿cuánto tiempo? 40 años. Durante 40 años. Y cuando lo quitó, les puso por rey a David. Ok, les puso por rey a David. Hasta este punto Pablo se ha encargado no de hablar del pueblo de Israel en realidad, sino de lo que Dios hizo para el pueblo de Israel. El enfoque del mensaje de Pablo no es el pueblo en sí lo que pidió, sino Dios y lo que hizo con el pueblo. El enfoque de la predicación es la obra de Dios en la historia de su pueblo. Así es como nosotros deberíamos leer la Biblia, más que ver a los personajes como tal. Deberíamos de ver a Dios obrando a través de los personajes, o tratando a los personajes, o viendo, porque en realidad el Antiguo Testamento es el testimonio de la obra de Dios, como dijo Jesús. Lo que sabemos, eso hablamos, eso testificamos, y le dijo a los fariseos: ustedes no reciben nuestro testimonio. Bueno, a través de
Nicodemo. Pero el testimonio del Antiguo Testamento es el testimonio de Dios. Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho. Por tanto, señala que acerca de David, a quien Dios les dio, Dios testificó diciendo esto: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a ¿qué? A la promesa. No, a ver, vamos a ver, estamos en el versículo A mi corazón. conforme a mi corazón. ¿En qué versículo estamos? 22. 22. Ok, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda Y voluntad. mi voluntad. Ok, el propósito de este recuento, es introducir a Jesús, pues de la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios, ha dado a Israel un ¿qué? ¿Qué les dio? De acuerdo al pasaje. Un Salvador. Un Salvador, que es ¿quién? Jesús. Jesús. Ok, les ha dado un Salvador que es Jesús. En el Antiguo Testamento los salvadores son los jueces. Dios les dio gente que les liberara, les salvara del yugo de otras naciones, constantemente fueron los jueces, pero también Dios fue llamado el Salvador del pueblo. En este sentido, Jesús es un Salvador, pero tiene una implicación diferente. Así que Pablo ha centrado la historia del pueblo de Israel en la venida de Jesucristo como cumplimiento de la promesa hecha a David. Pablo está centrando su mensaje en Jesús como respuesta a la promesa hecha a David. Pero aún queda por definir exactamente de qué Jesús está hablando. El nombre Jesús no era algo único. El nombre Jesús se deriva del antiguo nombre Josué y tuvo sus transformación, sus alteraciones con el tiempo, con la influencia griega, pero finalmente es un derivado del nombre Josué. Entonces era un nombre común. Hay que saber cuando se habla de Jesús, de qué Jesús está hablando. Para esto ubica a Jesús después de que ¿quién predicó? Juan, ¿verdad? Ahora, obviamente había muchos Juanes, pero en el caso de Juan destacaba Juan el Bautista. Por eso habla de que Juan predicó un bautismo de arrepentimiento. Juan fue famoso como Juan el Bautista, había muchos otros Juanes, de hecho entre los apóstoles había otro Juan, y estaba Juan Marcos, del que está acompañando a Pablo y a Bernabé. Bueno, ahorita ya los dejó, pero Juan predicó un bautismo y entonces entendemos que es Juan el Bautista. Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Esto ocurrió antes de la venida de Jesús. Ok, antes de su venida, dice aquí el pasaje. Ahora, cuando Juan estaba por terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Entonces él afirmaba, y como dice el apóstol Juan, no negaba, sino que afirmaba: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. La frase para nosotros puede que no sea tan trascendente, pero si entendemos que en el contexto de aquel tiempo a lo que Juan se refiere es que cuando llegaba un amo, una persona importante a su propia casa, había un siervo, un esclavo que tenía la tarea de desatarle las sandalias para que el amo no se agachara, le desataba las sandalias para que él pudiera andar más cómodo en su casa. Entonces, esa era una situación que hacía un esclavo. Juan está diciendo que él ni siquiera llega a esto, a ser digno de desatar las sandalias de los pies de Jesús. La presentación de Juan el Bautista es importante, pues debido a su ministerio en Judea y Galilea, fue muy conocido, convirtiéndose así en un referente importante en la historia de los judíos. Es decir, todos los judíos llegaron a saber en su tiempo quién era Juan el Bautista.
siendo conocido, como podemos entender, por los judíos aún de lugares lejanos como Antioquía de Pisidia. Es decir, ¿qué caso tendría que Pablo dijera, bueno, vino Juan y bautizó? Si la gente dijera, ¿y de qué Juan está hablando? Entonces, para los judíos, Juan el Bautista fue alguien muy famoso en su tiempo. Ese precisamente fue el propósito para el cual había sido enviado antes de Jesús. Y Juan fue muy aceptado por el pueblo. Fue querido en cierto modo, estimado por el pueblo, reconocido. Entonces él tuvo esta tarea de venir antes de Jesús, porque aunque su mensaje era duro, finalmente él no era el Mesías, pero su papel fue dar a conocer al Mesías, a Jesús. Además, su testimonio acerca de Jesús es una excelente carta de presentación para el Mesías, pues como podemos entender en la narración que los evangelios hacen de su ministerio, ningún judío puso en duda la legitimidad de Juan el Bautista como hombre enviado por Dios. Nadie dijo, no, este no es cierto. No, los judíos iban y se bautizaban, hasta los fariseos, los escribas, iban y se bautizaban, aunque Juan los reprendía, y le fueron a preguntar los del Sanedrín, ¿quién eres tú? Sorprendió esto mucho, y nunca lo detuvieron por lo que él hacía. El problema fue con Herodes el rey, porque había tomado a la esposa de su hermano para quedarse con ella, y Juan lo reprendió, y por esa razón, aunque Herodes dice que sí lo estimaba, finalmente lo metió en la cárcel. Bueno, porque primero va la política, luego los amigos. Entonces Pablo ha llegado al punto central de su mensaje diciendo: hermanos, hijos del linaje de Abraham. Hijos del linaje de Abraham. Y los que entre ustedes temen a Dios. Dos grupos de personas diríamos: hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios. A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. A nosotros, Pedro, Pablo, Bernabé, que están predicando, y los demás que están escuchando, en este caso nos incluimos nosotros, nos es enviada la palabra de esta salvación. Ahora, el término hijos del linaje de Abraham, según la carne, se refiere a los judíos. Esto es importante porque estaban en la sinagoga y los judíos, de acuerdo a la carne, son descendientes de Abraham. Espiritualmente se refiere a todos los que creen. Sin embargo, también se incluye a los gentiles al hablar de los que temen a Dios. ¿Qué tipo de personas no judías había en la sinagoga? Había personas que no eran judías, pero estaban interesados en Dios, y iban a la sinagoga. Había algunos prosélitos, es decir, gente que no era judía de nacimiento, se circuncidaba y entraba como judío, practicaba el judaísmo. Pero también estaban personas que eran temerosas de Dios, pero no se circuncidaban, no tomaban el judaísmo, pero les interesaba escuchar acerca de Dios. Estos eran gente como Cornelio, gente como posiblemente el eunuco etíope. No sabemos si en realidad él era solo prosélito o era prosélito o solo era temeroso. Bueno, los que temen a Dios. Entonces dice, incluye a los gentiles, hablar de los que temen a Dios. Es a todos ellos a quienes es enviada esta palabra de salvación. Ahora, ¿cuál es la palabra? Este es el mensaje acerca de Jesús que Pablo y Bernabé comparten. Estamos ahorita en el versículo 27, ¿verdad? Ok, entonces dice el mensaje que es enviado. Los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a quién, a Jesús, no lo reconocieron como el Mesías, ni reconocieron tampoco las palabras de quién, de los profetas. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni reconocieron en él las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Sin embargo, ellos, a pesar de no reconocerle,
cumplieron estas escrituras, es decir, cumplió lo que decía el Antiguo Testamento, aún sin estar conscientes, cuando lo condenaron, porque era lo que decía el Antiguo Testamento, sobre todo Isaías 53, cuando lo condenaron, aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar, que lo ejecutara. No había una causa, pero ellos finalmente se lo pidieron a Pilato. Hasta ahora, todos los mensajes que hemos leído en el libro de Hechos, hay que aclarar esto, hay varias predicaciones, la hay de Pedro, en 2 ocasiones, en Jerusalén, una en el templo, otra saliendo del aposento alto. Tenemos ya otras predicaciones también hay de Esteban, y bueno, todas las predicaciones en este libro de Hechos, cuando mencionan a Jesús, se centran en su muerte. La muerte de Jesús es el tema central que están hablando, destacando 2 cosas: su inocencia, la cual contrasta con la maldad de los judíos al condenarle. Esto es parte del mensaje que se ha estado dando. Desde el día de Pentecostés en adelante se estuvo señalando esto. Lo hizo Pedro incluso en la casa de Cornelio, ahora lo hace Pablo. Bueno, Pablo continúa. Cuando habían cumplido todo lo que estaba, ¿qué? Todo lo que estaba escrito. Es versículo 29. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz. Ok, antes de que él lo quitaran de la cruz, se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito, profetizado de él en el Antiguo Testamento. Y lo pusieron en un sepulcro. Ok, lo pusieron en un sepulcro. Al decir todo lo que estaba escrito acerca de él, se refiere a lo escrito en el Antiguo Testamento. De este modo, Pablo dirige a sus oyentes a comprender que el Mesías anunciado por los profetas es Jesús. Esta es la relación que Pablo ha estado haciendo. La promesa dada a David se cumple en Jesucristo, lo que los profetas hablaron del Mesías se cumple en Jesucristo. Esta es una forma de predicar el Evangelio, al menos a personas que conocen el Antiguo Testamento. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo levantó entre los muertos. Ok, lo levantó de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, o sea, los discípulos o los apóstoles, los demás discípulos, todos los que lo acompañaban de Galilea a Jerusalén. Jesús se les apareció por muchos días, 40 días, nos dice Pablo en 1 Corintios 15. Dice los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ellos dan testimonio de Jesús. Otra parte importante del mensaje del Evangelio que encontramos en las predicaciones en este libro de Hechos es la mención de la resurrección de Jesús, de la cual hay aún testigos vivos, aún hay testigos vivos en ese momento. Cuando se estuvo predicando el Evangelio había gente que había visto a Jesús resucitado y eran testigos de ello, los cuales hablaban de Jesucristo a las personas. A esto se refiere ser testigos o dar testimonio. Es decir, dar testimonio de Jesús no es precisamente dar un sermón, sino hablar de lo que ha hecho en nuestra vida, de lo que nosotros hemos vivido, experimentado con Él y hemos conocido, como podríamos incluso tomar la palabra y decir en la palabra se cumple esto y yo lo he vivido en mi vida, soy testigo de ello. Ahora Pablo une la primera parte de su mensaje, esta historia que nos fue dando, con lo que acaba de señalar. Nosotros les anunciamos las que anuncian.
Buenas nuevas. Las buenas nuevas, versículo 32, ¿verdad? Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha ¿a quién? A los padres. A los padres. La promesa hecha a los padres del Mesías, el descendiente de David, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Fue hecha a los padres, ahora habla de los hijos. En esta parte Pablo ha acreditado a Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a David, que es el tema central de lo que Pablo está predicando. Así acredita a Bernabé y a él mismo como los ministros enviados para anunciar el mensaje de salvación de Jesús. Nosotros venimos como los que Jesús ha enviado para dar a conocer estas buenas noticias. Al decir nuestros padres, nos recuerda que Pablo está hablando en la sinagoga a los judíos, pero no es la única ocasión. Él en diversas ocasiones señala esto, a nuestros padres, igual que el escritor de la carta a los Hebreos dice que Dios habló en el pasado de muchas formas, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas. Pablo habla de que nuestros padres o antepasados fueron bautizados en el mar y en la nube, los que salieron de Egipto. Está hablando a los corintios, que son griegos principalmente. Bueno, al hablar de nuestros padres, nos recuerda que Pablo está hablando en la sinagoga a los judíos, descendientes de aquellos que recibieron la promesa. Y para enfatizar esta relación habla de nuestros hijos, aunque otras versiones, como la Reina Valera y creo que prácticamente todas las demás, dicen a los hijos de ellos, es decir, nosotros. Dios la cumple en nosotros, en nuestros hijos, la cumple en esta generación. Y esto es lo que Pablo está diciendo, se ha cumplido. ¿Por qué? Porque antes de la muerte y resurrección de Jesús, la promesa todavía no llegaba a su cumplimiento. Por eso dice, todo lo que estaba escrito de Jesús se termina cuando muere en la cruz, entonces lo entierran o lo sepultan, porque va a un sepulcro. Pablo enfatiza el papel de Jesús como cumplimiento de la promesa al citar el Salmo 2.7, si puedes leer el Salmo 2.7, Abisaí. Luego vamos a ver Isaías 55.3. Y luego vamos a ver el Salmo 16.10. Entonces cada uno tiene un pasaje. Salmo 2.7, ¿qué dice? Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta cita finalmente la pone tal cual. Mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre es Padre no porque sí, sino porque ha engendrado al Hijo. Eternamente, dice el Concilio de Nicea, proviene eternamente del Padre, engendrado del Padre, y por eso dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, para demostrar su resurrección como cumplimiento de la promesa. Esto en cuanto al hecho de que Jesús es el cumplimiento de la promesa dada a David. Ahora, para hablar de la resurrección, primero cita Isaías 55.3 diciendo, y en cuanto a que vamos a leer primero Isaías 55.3. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. En este caso Pablo dice, y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, ahí hay que llenar. En cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción,
Dios ha hablado de esta manera, y solo toma la última parte. Les daré las misericordias, aquí las llama santas y fieles. En Isaías dice las misericordias fieles, santas y fieles prometidas a David. Hay una cosa interesante, podríamos decir, ¿cuáles son esas misericordias fieles prometidas a David? Pablo en este pasaje dice, la resurrección de Cristo son las misericordias fieles prometidas a David. Así ubica la resurrección como las fieles misericordias mostradas a David, que redundan en un pacto eterno, porque habla del pacto. Isaías habla, haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias dadas a David. ¿Cuál es la misericordia de Dios para nosotros? No solo es la salvación, sino la salvación junto con el pacto por la obra de Jesucristo. Esas son las misericordias fieles, ahora santas, dadas a David. Ok, ¿va quedando claro esto? Por esto nos enseña cómo interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, porque de hecho muchos que se ponen a predicar sobre el Antiguo Testamento cometen graves errores porque no contrastan la promesa hecha en el Antiguo Testamento con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces ya lo vamos viendo con más claridad. Las promesas, las misericordias fieles dadas a David involucran la resurrección y el nuevo pacto, pacto eterno. Ok, dice, y luego cita el Salmo 16:10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Ok, aquí lo que dice Pablo. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tú, santo, vea corrupción. Y entonces les explica, y aquí viene también nuevamente cómo interpretar las promesas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Les explica que después de que David sirvió al propósito de Dios en su propia generación, él no sirvió más allá. Fue en su generación, él hizo su papel y luego durmió, es decir, murió. Y fue sepultado y su cuerpo vio corrupción, es decir, su cuerpo se echó a perder. Por lo tanto, el salmo que él escribió no se puede referir a él mismo, es decir, David no está hablando de sí mismo en el salmo. Pero Jesús, aquel a quien Dios resucitó, no vio corrupción. No vio corrupción. Entonces, aun cuando lo dice David, en realidad se refiere a Jesucristo. Ok, vamos quedando claro en esto. Y así llega al punto del llamado. Él va a hacer este llamado al arrepentimiento, a creer en Jesús, a los que le están escuchando. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón. Les es anunciado el perdón de los pecados. Y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, porque ¿a qué se reunían en la sinagoga? A leer y estudiar la ley de Moisés. Ok, de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, es decir, de Jesucristo, todo aquel que cree es justificado. Un término que no tenemos nosotros que perder de vista, porque en realidad hablamos mucho de la salvación, pero no siempre la entendemos a la luz de la justificación. La gente en el mundo pide justicia constantemente, pero bueno, finalmente vivimos en un mundo injusto, pero en Jesucristo está el ser justificados. Pablo muestra a Jesús como el cumplimiento de lo que la ley no puede cambiar, ser justificado por el pecado. Porque la gente podría practicar la ley, pero no por ello era justificado del pecado. De hecho, él en la carta a los Romanos dice, porque por medio de la ley ninguno será justificado. Ok, y termina con una amonestación. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los
Los profetas, bueno, tenemos un pasaje más. Es Habacuc 1:5. Así lo puedes buscar, Habacuc 1:5. De esos libros que no es muy común que leamos, son pequeños, pero bueno, hay que tener estabilidad, ¿verdad? De encontrarlos. Vamos a leer como Pablo lo cita, o bueno, ya lo tienes, a ver, vamos a leerlo. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se lo contara. Ok, ahora, Pablo lo dice de esta manera: miren, burladores. No viene este término en el Antiguo Testamento, pero él dice aquí: miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días. Ahora, recordemos una cosa, no lo busqué en la Septuaginta, pero prácticamente todas las citas en el Nuevo Testamento que se hacen de pasajes del Antiguo Testamento están tomadas de la Septuaginta. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Es interesante una cosa. Lo que Habacuc dice después es que vienen los caldeos, los babilonios, para destruir al pueblo y llevarlo cautivo. Pero en realidad ese es un cumplimiento temporal, mientras que de otra forma Habacuc está hablando en un cumplimiento eterno. ¿Cuál es la obra maravillosa que hace Dios en los días de los apóstoles? Que Jesucristo venga. Por eso también cuando anuncia a Jesús por el profeta Isaías, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento enseñado por hombres, por lo tanto haré una obra maravillosa que el que se le diga no lo creerá. Y es exactamente lo mismo, y se refiere a la venida de Jesucristo. Esa es la obra maravillosa que sorprende a las personas. Y es otra forma de ir entendiendo cómo se deben interpretar las promesas del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Va quedando claro todo esto? Ok. Exponer a Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha a David es la forma en que los judíos y quienes conocen el Antiguo Testamento pueden comprender quién en realidad es Jesús y su salvación. Hay un aspecto importante de este mensaje. Pues hablar con alguien que ve a Jesús solo como un mero hombre, en realidad esta es la forma de presentarle que Jesús estaba profetizado. Pero bueno, esto es algo que nos empieza a nosotros a ilustrar que hay una cosa importante. La gente queda maravillada, lo vamos a ver la siguiente lección, pero Pablo nunca hizo un llamado al altar. Pablo no les pidió levanten la mano, les predicó el evangelio. Obviamente hubo gente que creyó, fue salva, porque es la obra de Dios, pero nosotros tenemos que ir comprendiendo que antes que cualquier otra cosa es predicar quién es Jesucristo, y en esto confiar que Dios hace esta obra. Vamos a orar. Alguien alguna pregunta, perdón, antes de terminar, ¿no? Ok, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Les recuerdo que quienes tengan oportunidad, les invitamos para ver el estudio o venir al estudio. El viernes es este mismo estudio, pero si alguien lo quiere de manera presencial, lo estaremos dando a las 11 de la mañana, y el próximo sábado tenemos a las 4 de la tarde reunión de jóvenes. Vamos a orar. Padre, agradecemos este estudio, el tiempo que compartimos, Señor, meditando en tu palabra. Confío, Padre, que traiga sabiduría a los corazones, que todos los que están viendo este estudio, en verdad, Padre, apliquen su corazón a tu palabra y puedan meditar en lo que estudiamos, Señor, para que tengamos un mayor conocimiento de la palabra todos en la iglesia, podamos tener este conocimiento, y mueve los corazones para todos los que han de participar constantemente en el estudio, para que toda la iglesia pueda tomar este estudio, Señor, y poder conociéndote más. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga. Nos despedimos. Dios bendiga a cada uno.